Bueno, ¿qué desventajas tienen los estudios de casos y controles? Los sesgos de memoria. Estos sesgos de memoria porque como vamos a indagar sobre factores de riesgo o factores protectores que se presentaron en el pasado, si estos casos han sido detectados en un tiempo muy lejano al momento en que se presentó la enfermedad, las personas encargadas de suministrar la información pues pueden haber olvidado aspectos importantes relacionados especialmente con la exposición. Puede estar también presente el sesgo de Bergson o sesgo hospitalario, y este sesgo está relacionado especialmente con los controles. Cuando uno hace un estudio de pacientes que han ingresado con una enfermedad a hospitalización y queremos hacer un estudio de casos y controles, los controles que seleccionemos, si son de origen hospitalario, puede suceder que no sean muy similares a los animales o a los pacientes que tienen presente la enfermedad, y de esa forma podemos no tener una buena medición de cuál fue el impacto real que tuvieron los factores de riesgo para la aparición de ese evento de salud que estemos estudiando. También pueden haber sesgos de selección cuando no tenemos unas pruebas diagnósticas o unos registros, ¿no es cierto?, que sean muy confiables. Entonces podemos hacer una mala clasificación de los individuos a comparar. También, ¿cuáles ventajas tienen? Que no disponen de un tiempo de seguimiento largo. ¿Por qué? Porque ya partimos de la presencia de la enfermedad. Se pueden usar en enfermedades de baja frecuencia, como ya lo dijimos, porque ya partimos de personas o animales que ya están enfermas, porque si usáramos un tipo de estudio que requiriera seguimiento, necesitaríamos entonces un tamaño de muestra muy grande, necesitaríamos muchísimo más recursos para desarrollar el estudio. Son de bajo costo, porque no requieren seguimiento, y nos permiten estudiar varios factores de riesgo de manera simultánea. ¿Qué desventajas tienen? Pues que no hay un seguimiento cronológico de los casos, y por eso yo no puedo medir causalidad, porque yo no puedo establecer si fue primero el factor de riesgo, ¿no es cierto?, o la enfermedad, es decir, la antecedencia del factor de riesgo en este caso no se cumple. También, ¿qué pasa cuando la enfermedad está en un estado muy avanzado? Es muy difícil, ¿no es cierto?, diferenciar los hechos causales de la enfermedad. Se requieren muy buenos registros. Si los registros son deficientes, no vamos a obtener una información de calidad y podemos introducir sesgos de selección en el estudio. Y no muestran una causalidad como un todo, pero son estudios muy útiles porque nos permiten identificar factores de riesgo asociados a los eventos que nosotros estamos evaluando. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo de un estudio que se hizo, ¿no es cierto?, para identificar factores de riesgo asociados con la infección de fasciola hepática en niños, y se hizo un estudio de casos y controles. ¿Cuál era el objetivo? Identificar las características clínicas de la infección crónica por fasciola hepática para ayudar a anticipar el diagnóstico y definir los factores de riesgo de la fasciolasis, con especial atención a las zonas de extrema pobreza en el altiplano norte del Perú. Esos fueron los objetivos de los investigadores de este estudio. ¿Qué hicieron ellos? Ellos tomaron, ¿no es cierto?, una población que es el distrito de Asillo en el Perú, que estaba conformado por 2.853 personas, incluyendo adultos y niños. Pero ellos ¿no es cierto?, solamente trabajaron en niños y hicieron un estudio conformado por 61 casos, es decir, 61 niños que presentaron la enfermedad y 61 controles donde ésta estaba ausente. Hicieron una definición de caso muy clara. Entonces se definió caso como un residente de ese distrito cuya edad estaba entre los 4 y los 15 años, estos son criterios de inclusión,
Este es un criterio epidemiológico, la localización geográfica, ¿no es cierto? Porque la transmisión de la fasciola hepática, ¿no es cierto? Está supeditada a la presencia de los caracoles, que son los reservorios y son los hospederos intermediarios, de esta enfermedad, sin los cuales no se puede dar la transmisión, y condiciones ecológicas para que estuvieran presentes los mismos en esta región. Y la fasciola hepática, ¿no es cierto? La detección de la fasciola se hizo por pruebas coprológicas, serológicas, utilizando 2 pruebas diagnósticas. La definición de control eran los residentes también de esa misma localidad en edades comprendidas entre los 4 y los 15 años de edad, que tuvieron resultados negativos para fasciola hepática usando las mismas pruebas diagnósticas que se usaron para la definición de los casos. En esta tabla, la tabla 1, habla sobre las características generales de los casos y los controles. Y vemos que los autores presentan una tabla, ¿no es cierto? Comparan los casos y los controles y el total de la población de niños evaluados y hacen una caracterización de acuerdo a la edad promedio, a la desviación estándar, hace una distribución de estos grupos de acuerdo a grupos etarios, entonces de los individuos que estaban entre los 4 y los 7 años, entre los 8 y 11 y entre los 12 y 15. Aquí me está indicando la tabla que me presentan los datos, primero la frecuencia absoluta y a continuación la frecuencia relativa. Entonces esto hace parte de la frecuencia absoluta y este valor a la frecuencia relativa. ¿Y qué me está indicando el estudio? Me da unos valores de P y me está indicando, ¿qué es lo que me está indicando? Esto me hace una comparación y me dice que el 27.9% de los casos estuvieron comprendidos entre los 4 y los 7 años y que el 29.5% de los controles estuvieron en ese mismo rango de edad. Pero al comparar, aquí vemos el factor de P, el valor de P, y vemos que ese valor de P es mayor a 0.05. ¿Qué me está indicando? Y así todas las comparaciones que se hicieron no tuvieron una significancia estadística. ¿Qué me quieren indicar aquí los autores? Que los casos y los controles, ¿no es cierto?, fueron pareados por edad, por grupo etario y por género. Es decir, que son comparables y que se hizo el control de esas variables que pueden ser variables que pueden generar sesgos de confusión en el análisis. Entonces, por eso hicieron un pareamiento. Y esta tabla 2 muestran una regresión logística para evaluar factores de riesgo asociados con la infección hepática por fasciolasis. Este análisis de regresión logística me está indicando que fue un análisis pareado, ¿no es cierto? Lo vimos acá, y que fue una regresión logística condicional. Recuerden que una de las medidas que utilizan los autores para controlar los sesgos de confusión, como ustedes lo vieron en los videos, es mediante el uso de pruebas estadísticas multivariadas, y la regresión logística es un método estadístico que permite controlar los sesgos de confusión y que me permite poder evaluar varios factores asociados con una misma enfermedad, en este caso la fasciola hepática. ¿Qué me indica esta tabla? A mí me están comparando unas variables que es tomar jugo de alfalfa, tener familiaridad con plantas acuáticas, ser propietario de caninos y tener, ¿no es cierto?, más de 5 ovejas en la granja o en la vivienda, pues en la vivienda. Y miramos los casos y los controles, me da la razón de disparidad, el intervalo de confianza y el valor de P. Recuerden que es muy importante que miremos esas características, es decir, que no solamente esta medida de asociación, ¿no es cierto? Todas me dieron, estas 3 primeras me dieron que mayores a 1, me indican que son factores de riesgo. Aquí me indica un factor protector y debo mirar el intervalo de confianza. Recuerden de nuevo,
Cuando ese intervalo, este es el intervalo de confianza de la razón de disparidad. Cuando esta razón de disparidad es mayor a 1, el límite inferior del intervalo de confianza debe ser también mayor a 1 y este intervalo de confianza no debe haber mucha dispersión en los datos y vemos que ese valor de P fue significativo estadísticamente. Todos los valores de P fueron estadísticamente significativos, es decir, que estas variables estuvieron asociadas con la presentación de la enfermedad. En esta investigación que dedujeron los investigadores, ellos, en conclusión, dicen, se sugiere que la fasciolasis humana en el Perú se presentó con mayor frecuencia en pacientes de las zonas ganaderas, que se presenta con episodios recurrentes de ictericia y se asocia con un historial de consumo de jugo de alfalfa o plantas acuáticas. Entonces, de esa forma, ellos pudieron, ¿no es cierto?, implementar las medidas preventivas y cumplir con los objetivos que se habían propuesto desde el inicio del estudio. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos estudios? Es que me permite evaluar múltiples factores de riesgo, ¿no es cierto?, para poder identificar aquellas condiciones que me van a permitir controlar esta enfermedad o evento, pero ¿qué característica tienen esos estudios? Que simplemente me sugieren que hubo una asociación, pero no podemos hablar de que son las causas precisas que produjeron la enfermedad. Y esto es uno de los limitantes de este estudio.